Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien acá el profe Juan Antonio, semana 81 consecutiva trayendo contenido y obviamente el podcast dominical no podía faltar y en esta oportunidad tenemos a uno de los protagonistas de la personalización de los dispositivos con Jailbreak y nada más y nada menos que en tu idioma, en español, nos encontramos con Don Marcos. ¿Cómo estáis, Marco? ¿Todo bien? Hola, hola, profe, ¿todo bien? Qué bueno, me alegro mucho. Marco, ¿de dónde eres tú? ¿Podrías contarle un poco a las personas? Bueno, yo soy de San José, Costa Rica. Y cuando yo menciono que tú eres una de las personas que está encargada de ayudarnos a personalizar nuestros dispositivos con Jailbreak, ¿podrías contarnos a qué te dedicas tú dentro de esta comunidad? Bueno, aparte de que te gusta todo esto. Bueno, en mi vida normal, eh, mis cosas a diario, yo trabajo en una empresa de uniformes. ¿Mm? Entonces yo soy el diseñador que hace los uniformes ahí, ¿verdad? La gente Ya. llega, pide sus diseños y eso. Y entonces en mi tiempo libre, como soy fanático de iPhone, tengo tiempo usando iOS, me dedico a hacer temas. Cuando tengo tiempos libres, hago alguno que otro tema. ¿Y hasta ahora cuántos temas has creado? Bueno, actualmente tengo tres que los pueden encontrar ahí en Pactix. Ya. Uno lleva por nombre Adexa, que ese viene en dos versiones. Una es a colores y otra es para a los que le gusta un fondo oscuro. Luego está Oxygen, que también es un tema bastante agradable, o sea, bastante colorido. Y el último es Colorant, que también lo pueden encontrar en Pactix. Y ahora, ya que me mencionas que llevas harto tiempo usando iOS, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Te acuerdas del primer iOS en el cual realizaste el jailbreak? ¿Qué dispositivo tenías? ¿Qué herramienta usaste? Bueno, vieras que fue algo bastante curioso, ¿verdad? Porque a la fecha del 2011 desconocía totalmente lo que era iOS. Un amigo, o sea, en ese entonces compañero de trabajo, me dijo o sea, yo estaba necesitando un teléfono. Entonces él me dijo que me iba a llevar donde una persona que me iba a vender un buen teléfono. Y nos fuimos y casualmente el teléfono que compramos fue un iPhone 3GS. Mm. Venía en iOS 6.1 para ese entonces. Y ahí fue mi primer jailbreak. Y te digo que fue algo bastante curioso porque no tenía idea realmente de cómo funcionaba ni nada de eso. Mm. Y para ese entonces, no sé si recuerdas que los iPhones se liberaban por medio del jailbreak. Y resulta ser que un día de travieso me puse a ver todo eso y terminé borrando el tweak que liberaba el dispositivo. Entonces el dispositivo me quedó sin señal y yo, ¿ahora qué hago? Entonces nos fuimos para donde la persona que me lo vendió y vi lo que le instaló y cómo lo instaló. Desde ese entonces me he dedicado a estar así de travieso buscando las cosas del jailbreak. Desde ese día tus ojos fueron abiertos. Sí, De hecho, en esos tiempos, yo le llamo la era dorada del jailbreak. Vivíamos con más tranquilidad que ahora. Hoy día Apple cada vez nos pone las cosas más difíciles. Y al día de hoy, sí. Marcos, ¿en qué versión de iOS te encuentras? Mi dispositivo principal es un iPhone 11 Pro ¿Ya? y lo tengo en iOS 15. ¿Ya? Eh, tengo otro dispositivo, 6S Plus. Este está en 14.7. De hecho, 11 Pro, que es mi dispositivo principal, lo Ujú. actualicé con intención de liberar los temas para usuarios que no tengan jailbreak, Ah, claro. ¿verdad? Porque como que la interfaz de Apple es un poco aburrida, ¿verdad? Entonces, buscamos un poco de colores. Mira, qué bueno que me habla de este tema de Check Rain, porque una de las cosas que vamos a estar conversando hoy día, y puedo estar haciendo el jailbreak en todas las versiones de iOS 12, en todas las de 13, en todas las de 14, entonces la gente como que de inmediato se alegró primero cuando le dijeron que el 6S iba a ser compatible con iOS 15, entonces dijeron, uy, se viene el jailbreak también para los dispositivos a 9 en adelante con CheckRain. Ya han pasado los días, ya estamos con iOS 15.0.1, con las betas también de 15.1 y no ha salido el jailbreak de CheckRain. Una de las preocupaciones que yo tengo en lo personal es qué cosas le habrá hecho Apple en específico a CheckRain, porque cuando llegó iOS 14 también pasó algo similar, como que se demoraron un poco en estarlo liberando después de que salió la versión final, la 14.0, y era porque si bien CheckRain funciona con un exploit que es el checkmate, el del jaque mate, y Apple no lo puede parchear porque es un exploit que es la parte del hardware, de los procesadores,
del boot ROM del dispositivo, pero Apple, si bien no puede parchear Checkmate, se encargó de estarle cerrando una puerta de tal forma de hacerle la vida más complicada. Y cuando le cerró la puerta fue donde se metió con la SEP, el Secure Enclave Processor, que es la parte de los sensores biométricos, Touch ID, Face ID. Entonces dijo, si me van a hacer el jailbreak, entonces de manera indirecta lo perjudica. O sea, dejó a todos los dispositivos, desde el iPhone 8 y 10 hacia abajo, lo dejó a todos sin código, lo dejó a todos sin Touch ID y a todos sin Face ID. Y apareció otro exploit que también es imparcheable y de por vida, que es el del Blackbeard. Y el Blackbeard es el que, junto con el Checkmate, los dos juntos, permiten hoy día hacer el jailbreak y mantener el código solamente iPhones 6S, SE primera generación y los 7. Los 8 y los 10 quedaron sin Touch ID y Face ID respectivamente. Entonces, uno de los temores que yo tengo, Marco, y te quiero preguntar qué piensas tú, que así como Apple hizo algo específicamente contra Checkra1n, allí cuando estábamos en iOS 14.0, o sea, al punto que estamos al día de hoy y pasó un año y todavía no hay código en el iPhone 8 y 10, al menos de manera nativa, que siga funcionando incluso cuando el dispositivo se apaga o se reinicia. Si bien hay tweaks que te permiten estar teniendo este código de seguridad, pero si el jailbreak se desactiva, dejan de funcionar los tweaks. Y bueno, y probablemente no va a llegar nunca, dicen algunos, o se va a demorar. Pero así como le hizo algo con el Blackbeard y el código de seguridad, ¿por qué crees tú que Checkra1n se está demorando? Y cuando digo qué crees tú, es netamente opinión. O sea, no tenemos ninguna confirmación al día de hoy, pero ¿qué crees tú? ¿Por qué está pasando esto de que se está demorando esta liberación de Checkra1n? ¿Apple le habrá hecho algo? ¿Le habrá quitado el código ahora a los iPhone 7 o a los 6S? ¿Qué crees tú? Bueno, a lo que he visto, resulta ser que el iPhone, o sea, la seguridad que está implementando Apple a iOS y a todos los dispositivos que permiten el jailbreak de Checkra1n, es una seguridad más fuerte, ¿verdad? De tal modo que si el dispositivo, en caso de que uno intentase usar Checkra1n, quedaría inservible prácticamente, tendríamos que restaurarlo. O tratar de recuperarlo, ya sea con un cable USB especial, ¿verdad? Que es el de Bonobo, si mal no recuerdo. Así es. Entonces, tendríamos todos esos problemas y los desarrolladores me imagino que han de estar investigando todo ese proceso, ¿verdad? Para tratar de darle solución. Porque de nada nos serviría intentar hacer el jailbreak si el dispositivo quedara inservible. Claro. O sea, podríamos hacer el jailbreak y cuando nos aparece el icono de Checkra1n, pincha acá y el botón para pinchar Cydia para que empiece a descargar e instalar Cydia. Al momento de que uno hace un cambio, añade un archivo a la parte interna de iOS, el sistema lo estaría detectando y la pantalla de estar encendida, ¡pum!, lo apaga. Es como tirarlo a modo recovery con DFU, tumbarlo simplemente. Algunos llaman aquello dejarlo como un ladrillo. Y la forma de briquear el dispositivo, ¿cierto? El brick. Entonces, la forma de liberar aquello, sacarlo, sería restaurándolo a través de iTunes y, o sea, ni siquiera alcanzaríamos a instalar ni un tweak, porque tendríamos esa complejidad y vamos, bueno, eso que tú me mencionas, que hay dos puntos que quiero rescatar. Lo primero es que los desarrolladores deben estar trabajando en algo. Yo veo el equipo de Checkra1n, bueno, su cuenta de Twitter ha dejado de ser activa. Antes era como más activa, pero nunca han puesto cosas como estamos trabajando, estamos haciendo, siempre han estado ellos desde que han salido siempre ha sido como en silencio. La mayoría de desarrolladores trata de hacerlo en silencio para que la gente no comience a preguntar por actualizaciones y todo eso. Tú sabes que a veces eso es un poco molesto. O sea, la gente pide fechas, les dan fecha, como para este jailbreak and tether que se viene unos días más, y cuando llegue esos días la gente va a estar pero enferma, tú dijiste, y contra todos los que se han pronunciado ante ese tema, pero si ahí está, ¿qué pasa? Y nos van a pedir explicaciones a todos nosotros, y uno lo que hace es compartir la noticia, pero en fin, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con Checkra1n. Y lo segundo que quería mencionar es que si bien esto afecta al jailbreak de Checkra1n, este bloqueo, este anti-jailbreak que yo le he llamado, que simplemente con detectar que se están modificando los archivos del sistema, que va a tumbar el teléfono, no sería algo solamente de Checkra1n, o sea, también aplicaría a todos los otros jailbreaks que podrían estar llegando en iOS 15, o sea, porque algunos dicen Checkra1n, dicen, yo salvado, yo tengo un iPhone 10S, yo tengo un 10R,
yo tengo un 11, un 12, un 13 a lo mejor, mi dispositivo no es compatible con Checkra1, así que yo no me preocupo. En eso, o sea, uno especifica, mejor dicho, Checkra1 porque se supone que Checkra1 es un jailbreak de por vida, ¿verdad? Pero eso afecta a todos los dispositivos, no solamente a los dispositivos que usan Checkra1, porque estamos hablando de una versión de software, no una versión de hardware. Bien dicho. Entonces, la seguridad que implementó Apple está directamente en el software. Entonces, afectaría a todos los dispositivos, tanto el jailbreak de Chimera, el jailbreak de Odyssey, de Uncover y todos los otros. Me imagino yo que lo único que podríamos hacer es buscar un jailbreak como el de Rootless. Si mal no recuerdo, uno tenía que instalar las cosas mediante Filsa o SSH. Así es. Que era bien incómodo. Yo me acuerdo, yo lo utilicé al menos en iOS 11, si no me equivoco, o el 12. En uno de esos dos fue, y tenías que descargar el archivo .dev, que es la extensión, tú sabes, de los tweaks o de los temas cuando se instalan a través de Cydia u otro gestor. Y tenías que descomprimirlo y te aparecían varias carpetas. Te aparecía Mobile Substrate, recuerdo, distintas dependencias donde se van instalando varios paquetes. Hay veces que el archivo .dev había que parchearlo, o sea, necesitabas sí o sí un computador para hacer algunos cambios dentro del archivo .dev y recién tenías todo desarmado y tenías que mandarlo a tu dispositivo vía Wi-Fi y luego este archivo era cortar y pegar, después a esta carpeta, cortar y pegar, hacer un resprint, esas letritas que te aparecen cuando estás instalando un tweak tenías que hacerlo todo tú. Y yo recuerdo que la gente con tal de tener un jailbreak, o sea, lo hacía porque es incómodo, sí, pero al final de cuentas, si esa es la forma de estar teniendo un jailbreak, la gente lo realizaba. Entonces, aprovecho de preguntarte de inmediato si es dos cosas. Primero, ¿tú alguna vez ocupaste el rootless jailbreak? Y lo segundo, ¿vale la pena tener un jailbreak así, siendo tan incómodo? Bueno, sí lo usé, porque de hecho soy bastante impaciente. Y sí lo usé en cuanto salió. De hecho, me imagino que fue una de las primeras personas en usarlo, porque desde el primer día me puse a probarlo, ¿verdad? Y sí es bastante complejo porque uno tiene que estar buscando las rutas y tiene que navegar, mejor dicho, por todo el dispositivo para poder instalar algo. Y sí es un poco complicado. Se podría decir que no es para cualquier persona, ¿verdad? Claro, existen tutoriales y todo eso, pero con la más mínima opción que tú cambies ahí, podrías dañar tu dispositivo. O sea, tendrías que restaurar. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que es algo complejo. Yo creo que ahí la práctica, como dice el dicho, hace al maestro. Las primeras veces uno va todo temeroso moviendo archivos, pero después como que ya se empieza a acostumbrar. De hecho, uno va viendo si la extensión es dleave, ya va a esta carpeta, si esta extensión es ya sabe dónde van ubicándose cada archivo. Yo también recuerdo que el rootless jailbreak no tenía una tasa de efectividad tan alta. Eso quiere decir que uno pinchaba en el botón de jailbreak y no es que a la primera te lo hacía, ni a la segunda, ni a la tercera. Bueno, Jake James, que es el que desarrolló toda esta herramienta, él mismo estuvo diciendo de que no estaba completo. No se le ve muy interesado en querer estarlo completando, pero no por un tema de falta de voluntad, porque en verdad es engorroso. No es muy agradable tener que estar haciéndolo, pero yo recuerdo que se podía hacer, lo disfrutabas. Yo creo que al final valía la pena en el momento, Marcos, en que hacías el resprint, que había que, en algunos casos había que hacer el resprint, incluso tenía que instalar new term, algún tweak para acceder al terminal y desde ahí el kill all springboard y pum, hacer el resprint. Pero ya cuando veías el tweak funcionando en una versión que era casi a lo mejor impensado que como hoy día un jailbreak en iOS 15 valía la pena y se empezaba a propagar, la gente se entusiasmaba y cada día, eso sí hay que reconocer, yo recuerdo en esos tiempos que cada día que iba pasando con el rootless jailbreak iba siendo mejor, porque después aparecía una herramienta que lo parcheaba de una manera más rápida, después lo parcheaba uno con una interfaz, con una GUI, una interfaz gráfica de usuario para simplemente arrastrar archivos. Al principio solo era para Mac, luego salió para Windows. Entonces, como que es un proceso. O sea, no hay que pensar que sale rootless jailbreak. O sea, estamos pensando como era en el pasado. Si llega a ocurrir ahora, a lo mejor no va a estar de inmediato listo, quizás no para todos los dispositivos. Y habría que ser simplemente pacientes. Creo que ahí está la clave nuevamente. Y cuidar el dispositivo, porque como dices tú, si algo llega a salir mal, en el peor de los casos habría que estar restaurando el sistema,
En otros casos no, o sea, en otros casos va a mover los archivos y simplemente no va a funcionar. Entonces va a tener que recordar cuáles fueron los archivos que guardaste. Yo recuerdo que eran como 3 carpetas las que aparecían. Entonces habría que revisar esas 3 carpetas y el nombre del archivo que pegaste, etcétera. Tener siempre ese cuidado. Hoy se me ocurrió algo, no te lo había dicho, no lo tengo apuntado, pero aún con este tema de la seguridad, sabemos que hoy día Apple te sigue, o sea, no cerró iOS 14. Como cuando te recuerdas cuando salió iOS 14 y se dejó de firmar 13.7, ¡pum! Murió iOS 13. Una versión que está toda en rojo. Ya no se puede instalar nada desde allí. Pero no pasó lo mismo con iOS 14. Hoy día 14.8 se sigue firmando. Algunos dicen que yo creo que probablemente se va a hacer durante mucho tiempo más. De hecho, creo que cuando tú estás en 14.8 te aparece como un banner abajo que dice, ¿quieres actualizar a iOS 15? O sea, como que no te obliga. Correcto. Antes de subir a iOS 15, subí a iOS 14.8 y la opción es como para que uno decida si lo quiere hacer o no. O sea, ya no es algo que Apple te decía, oye, tienes que instalar porque tienes que instalar, ¿verdad? Ahora te da la opción a ti de elegirlo. Ahora, lo que te quería consultar era si iOS 15 implementó estas medidas de seguridad, que te briquea el teléfono, te lo deja así, pero ladrillo, en DFU. Si le apaga la pantalla y lo deja así por las medidas de seguridad que se implementaron en iOS 15.0, sabemos que iOS 14 va a seguir recibiendo actualizaciones. La gente habla de un 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, etcétera. ¿Qué pasaría si es que Apple implementa el mismo nivel de seguridad que tiene en iOS 15, a lo mejor en un 14.8.1 o un 14.9? ¿Por qué no? Ahí el escenario de Checkra1, por ejemplo, Checkra1 hoy día es compatible con 14.8, no hay duda. Y así como Apple lo podría estar implementando en 14.8.1 o un 14.9, quizás también podría estarlo implementando en iOS 12, en iOS 12.6 o 12.7, y sería como un ataque, o sea, sería como Apple jugándosela por completo, o sea, tirando todos los dardos en contra de la posibilidad de hacer un jailbreak y briqueando teléfonos en iOS 12, en iOS 14.8. Algo. ¿Qué tan loca te parece esa idea? Es simplemente una tontera que se me vino a la mente, y si llegara a pasar aquello, a la idea del podcast, ¿cierto? Como pensar, y si pasa esto, debatir, conocer el punto de vista del otro. ¿Qué crees tú? Realmente sí es algo loco, o sea, estamos con ese nivel de seguridad de Apple que sí es bastante problemático, ¿verdad? Pero de ser así sería un poco más tedioso porque al igual que, o sea, cuando sale una versión nueva de iOS, al poner un poco más de nivel de seguridad, en caso de salir una versión así 14.9 o algo así, estamos prácticamente igual que en iOS 15, ¿verdad? Que no, de momento no hay nada claro, o sea, nada que especifique. Bueno, son varios misterios en realidad los que nos deparan de aquí en adelante durante todos estos meses, ver qué va a suceder. ¿Tú crees que es el fin del jailbreak como lo conocemos hoy en día? El semi-anteater de Uncover, de Taurin. ¿Crees que llegamos a un punto en el cual nos vamos a tener que acostumbrar a instalar tweaks manualmente porque rootless jailbreak es la única opción? ¿O crees que algo podría aparecer y decir, ¿saben qué? Esta información que hay por ahora, si bien es preocupante, pero hay una solución y lo vamos a implementar de esta manera? ¿Crees que llegamos a un punto de quiebre o que simplemente es todo algo pasajero y que ya cuando estemos en noviembre, en diciembre, este va a ser tema olvidado? ¿Qué crees tú? Bueno, como tú decías al comienzo, debemos recordar, ¿verdad? Que cada versión nueva de iOS es una versión grande, iOS 12, 13, 14, o en este caso 15. Apple siempre trata de dañarnos la vida, ¿verdad? Entonces siempre implementa nuevas formas de seguridad, ya sea una o la otra. Y aunque el jailbreak dure, siempre habrá jailbreak, ¿verdad? Eso es algo que de una u otra forma tiene que aparecer. En el caso de rootless, no sé si recuerdas bien que, bueno, primeramente fue el primer jailbreak que salió en ese entonces, que solamente podíamos instalarlo así mediante filsa o cosas así, ¿verdad? Entonces, en este caso podría ser algo similar, a como tú decías hace rato, que podría ser el primer jailbreak que salga para la versión de iOS 15 y luego la gente
ya sea uno o el otro, viene implementando nuevas cosas, o sea, para tratar de facilitarnos la instalación de las cosas. Porque, sí, como tú decías, salieron aquellas herramientas para Windows y Mac, ¿verdad? Que tú las instalabas desde ahí, instalabas ya los dev, no tenías que descomprimir, no tenías que hacer nada desde el dispositivo, sino que simplemente lo conectabas por SSH y ya lo hacías todo, se instalaba solito. Es una forma más fácil de hacer las cosas. Uh-huh. Bueno, ahí vamos a ver qué va a suceder porque hay mucha gente que no tiene computador, o sea, no sé si decir mucha, pero hay gente que no tiene o que simplemente no lo quiere hacer. Siempre llama más la atención un jailbreak sin computador. Probablemente la herramienta de rootless se va a poder instalar sin un computador, pero de ahí la instalación de los tweaks también se va a poder hacer, pero la vida va a ser siempre más fácil con un computador al lado. Así que, Correcto. y por más que no nos guste, el computador nos sigue brindando cosas que desde el teléfono aún no se pueden realizar. Pero como te dije hace un rato, vamos a ver qué nos deparan estas semanas, estos meses. Por ahora la información que tenemos. Esperemos pronto tener novedades de Checkra1n. Tú tienes tu iPhone 6S en 14.7. ¿Lo vas a dejar en 14.7 o lo vas a subir a iOS 15 si es que llega a salir Checkra1n? ¿Qué crees tú? En caso de salir Checkra1n, sí lo subiría. ¿Ya? Pero de momento me conviene tenerlo ahí, ¿verdad? Uh-huh. Porque es un dispositivo en el que puedo probar nuevas cosas y probar mis temas y todo eso, ¿verdad? Y estar sin un dispositivo sin jailbreak ya sería dejar de actualizarlos, que por cierto, en este momento no los he actualizado, porque tuve unos problemas ahí personales que hasta el momento ya pude solucionar, ¿verdad? Entonces pronto habrá nuevas actualizaciones de los temas para cualquiera que esté interesado. Y si tú no te dedicaras a hacer temas, las preguntas locas que se me ocurren al final, si no te dedicas a hacer temas y tuvieses tu dispositivo en iOS 14, tu 11 Pro, ¿te quedaría en iOS 14 o subirías a iOS 15 a esperar un jailbreak? ¿Qué piensas tú de esto de estar esperando en la versión más baja un jailbreak o simplemente subir sin miedo al éxito? Bueno, siempre lo recomendable es esperar, ¿verdad? En caso de que la persona esté interesada en un jailbreak. Pero bueno, en mi caso tengo dos dispositivos. Uh-huh. En el de uso personal uso muchas cosas, o sea, muchas aplicaciones que la mayoría de las veces están pidiendo actualizaciones de software. Te dicen, tú sabes que las aplicaciones siguen actualizando y te dicen, esta versión no es compatible con tu versión de iOS. Uh-huh. Entonces, en ese caso, algunos tienen que actualizar. Y ese es mi caso, por eso es que tengo el otro dispositivo. Pero el de uso personal casi siempre lo tengo actualizado. Ya pues, Marcos, te agradezco un montón este espacio de conversación. De verdad, habían varios puntos de vista que no había considerado y agradezco en verdad todo lo que haces en creando los temas y manteniendo viva a la comunidad y más encima en el idioma español. O sea, le puedo comunicarme con este diseñador y pedirle más iconos para mis temas. Así que, y aparte que en otras veces hemos hecho sorteos también ahí en Twitter para que la gente vaya conociendo todo el trabajo que tú vas haciendo. Así que, ¿hay algunas palabras que quieras entregar ahora para la despedida? Bueno, nada más agradecer a las personas que ven el video primeramente y gracias a usted por haberme invitado. También agradecer a las personas que han conseguido mis temas. En todo caso, allí en mis temas, en todos, tengo una nota, ¿verdad? Que en caso de querer mi tema y no tener dinero o no tener forma para comprarlo, pueden pasar por mi Twitter y escribirme. Por eso no hay ningún problema, yo les puedo obsequiar una copia, ¿verdad? Ya, pues entonces ya saben, ya las redes sociales de Marco están ahí en la descripción. Han estado viendo su usuario de Twitter durante todo el rato ahí en pantalla para que le puedan estar contactando. Y sería todo por esta ocasión. Pues se despide Don Marcos desde Costa Rica y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Que estén todos muy bien. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao.